Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos el capítulo 28 del primer libro de Samuel, los versículos que van desde el 3 hasta el final de este capítulo 28, que es también el versículo 25. Aquí desde el versículo 3 del capítulo 28 estamos hablando sobre Saúl y la nigromante de Endor, es decir, de aquellos adivinos. Esto había hecho expulsar, dice Saúl, en tiempo también de Samuel, durante su reinado. Esto era seguir y hacer cumplir la Torá, porque en la Torá encontramos que los adivinos, los encantadores, no podrían subsistir dentro de Israel. Esto es como un desafío que se le está haciendo a Dios, ¿verdad? Un desafío que se le estaba haciendo a Yahvé. Y por eso todos los encantadores, todos los adivinos, apeago ñandeña entendean, ereba la ñandeya eaei, umitaro, tumiolea hipo, umie y asupomia hipo, pocoña canes o adiviná que esto, que aquello. Todas estas cosas, ciertamente que dentro de la Torá, ya en el Antiguo Testamento, ciertamente, se prohibía, porque esto es como un desafío a la voluntad y al querer de Dios. El hombre que se pone en el lugar de Dios. Este pues es el gran pecado del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si tú comes de este fruto, tú también ustedes serán iguales a Dios. Es el gran pecado del hombre, que quiere ser igual a Dios. Sin embargo, Dios nos crea a imagen y semejanza. Semejanza es diferente de iguales. La semejanza, upeaco y seina, lleva a que nosotros compartimos los elementos fundamentales, los elementos primordiales de la esencia de Dios. El capítulo 2, versículo 7, cuando habla de que Dios dice que sopló, entró dentro del hombre por la nariz, así te va explicando, ¿verdad? En ese capítulo tan lindo del Génesis, el Nefesh es la esencia de Dios, es el ontos, la ontología. ¿Quién es Dios? El que entra adentro. Pero es, por decirlo de cierta manera, es una partecita de Dios, es la semejanza entonces que nosotros adquirimos como hijos de Dios. No somos dioses. Eso te quiere dejar bien claro el autor sagrado en su reflexión teológica, en su reflexión bíblica. O sea, que enseñan de. Y por eso después también lo que viene a continuación, el capítulo 3 nos va a explicar ahí, de que la tentación siempre será esa tentación
de querernos igualar a Dios. Y por eso la Torá prohíbe totalmente todos estos encantamientos, esta cuestión de adivinos, toda esta cuestión que nosotros también, hasta ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos por toda la televisión, te lo ven 11. Imagínense, usted entero 11. Hay ponda que tal número, que esto, que aquello que te va a venir, esto que te va a venir, aquello. En fin, y entonces confiamos más en esos adivinos que verdaderamente en la voluntad del mismo Creador, el que nos hizo, a quien pertenecemos y de quién somos. Bueno, y aquí entonces es eso lo que se va a subrayar en estos escritos que tenemos aquí. Nosotros habíamos leído ya y habíamos estudiado desde el versículo 3, Samuel había muerto, ya te ubica en la situación de que estamos sin un guía espiritual. Todo Israel había estado de duelo por él y lo había sepultado en Ramá. Es decir, si Israel está de duelo, está queriendo no significar de que este profeta era muy importante, ¿verdad? Para Israel, entre lo que tenemos en dúo, Shaba y con las ¿verdad? Lo había sepultado en Ramá, en su ciudad natal. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los nigromantes y adivinos, el otro elemento esencial. Mientras hay un guía espiritual, la hay allañan de Abuetepe, la yacañan de Petapé, entonces ya poponá ya ese. A pesar de que ahora, queridos amigos, de cierta manera, procuramos, ¿verdad?, decir, anunciar, pero aquí por lo menos te dice, en cuanto que Samuel guiaba, decía, por lo menos Saúl también cumplía de acuerdo a lo que le pedía la Torá. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy que nos acompaña en este día, ya estamos entrando en este hermoso mes de julio y nos acompaña el profeta Amós durante todo el tiempo de esta semana. Estamos en el capítulo 3, 1 al 8 y luego del 4, versículos 11 al 12. Escuchen esta palabra que dice el Señor, hijos de Israel, a todas las familias que saqué de Egipto. A ustedes solo los escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso los tomaré cuenta por sus pecados. ¿Caminan juntos dos que no se conocen? ¿Ruge el león en la espesura sin tener presa? ¿Alza su voz el cachorro en la guarida sin haber cazado? ¿Cae el pájaro por tierra si no hay una trampa? ¿Se alza del suelo el lazo sin haber hecho presa? ¿Suena la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Sucede en la ciudad una desgracia que no lo mande el Señor? Que no hará cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Ruge león, ¿quién no teme? Habla el Señor, ¿quién no profetiza? Les envió una catástrofe como la de Sodoma y Gomorra y fueron como tizón salvado del incendio, pero no se convirtieron a mí. Por eso, así te voy a tratar, Israel, y porque así te voy a tratar, prepárate a encararte con tu Dios. Queridos amigos, estas preguntas que está haciendo aquí el Señor a cada uno de nosotros este día. Aquí aparece, ¿verdad? Amós diciendo ante la justicia que nosotros devolvemos a los demás. Pero ella callan de que aquí no es casualidad, sino que siempre todo es causalidad. La ñandella y apógina es siempre por una causa. Es decir, cuál es esa causa que a nosotros nos está moviendo, o en sentido positivo o también en sentido negativo.
Pero termina la palabra de Dios diciéndonos justamente: de esta manera le voy a tratar a Israel, porque así es como yo actúo. Prepárate para confrontarte con tu Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sigue el diálogo entre Curia Vaticana y los obispos alemanes. En la última reunión se reforzó un aspecto fundamental que preocupaba en Roma: que el nuevo organismo que piensa crear el sínodo alemán no esté ni al mismo nivel ni por encima de la conferencia episcopal. El sínodo alemán quiso instaurar un nuevo organismo de gobierno donde pudieran entrar laicos. Esto levantó las alarmas en el Vaticano, porque todo apuntaba a que ese órgano podría tener poder sobre los propios obispos. De hecho, en la última reunión en Roma, hecha en la víspera de la fiesta de San Pedro y San Pablo, se trató de ver cómo promover la participación de los fieles y realizar una sinodalidad que no esté por encima de los propios obispos. Tanto Roma como Alemania instituirán una comisión para ver cómo hacerlo. La idea es volverse a reunir después de la Asamblea Universal del Sínodo de octubre. En 1493, en Génova, Italia, es azotada por una gravísima epidemia. Chiavari, una ciudad cercana, también sufre las consecuencias de ese flagelo. Una piadosa mujer, a la que llamaban Turquina, en un acto de fe, acude a la Madre de Dios, pidiéndole su protección, y le promete una señal de público reconocimiento si permanecía inmune al flagelo del cólera. María escucha su ruego. Turquina no es alcanzada por el cólera y cumple su promesa. Manda pintar la imagen de la Virgen con el niño Jesús en sus brazos en actitud de bendecir a quien la invoque y la visite en el lugar. Confió la tarea al pintor Benito Borsone, quien pintó un hermoso cuadro en el muro de un huerto que era propiedad del capitán de Chiavari. De allí tomó el nombre de Virgen del Huerto. La bella imagen atrajo la atención del pueblo y de todos los viajeros que pasaban por el lugar. En poco tiempo suscitó una gran devoción. Los prodigios y milagros se suceden entre los devotos. El más notable fue la aparición de la Virgen en medio de un gran resplendor que se acercaba, acompañada por 2 antorchas sostenidas por espíritus invisibles. Así un hombre llamado Sebastián Descalzo. A partir de allí se multiplicaron las visitas al huerto, que se transforma en un santuario. Esto sucedía el 2 de julio del año 1610. El 7 de marzo de 1643, la Virgen del Huerto fue declarada patrona de la ciudad y el distrito de Chiavari. El 8 de septiembre de 1969, la sagrada imagen fue coronada solemnemente. Así, la imagen de la Virgen pintada en un muro fue creciendo en devoción, transformándose en un santuario, capilla, catedral, hasta que en 1904 el santuario catedral de Chiavari fue elevado por Pío X a la dignidad de Basílica Menor Pontificia. Gloria María del Huerto, Madre mía, te siento muy dentro de mi corazón. Estás a mi lado en lo bueno, en lo malo y me amparas, protegiéndome con tu amor. Puerto cerrado, fuente sellada. María, María, eres luz.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos el libro de Samuel, capítulo 28, hoy con este versículo 6. Luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces aquí hay una preocupación grande. Falta Samuel. Por lo tanto, no tenemos un guía espiritual, pero también el hecho de la muerte de Samuel, el hecho de la muerte del profeta, de cierta manera está queriéndonos indicar consecuencia de la misma actitud de Saúl. Saúl, prácticamente el hecho de que él quiera agarrar todo y hacer de acuerdo a lo que él piensa, sea lleva. Ya cuando el Señor lo había rechazado totalmente es porque él se atribuyó nada más y nada menos que la función del sacerdote y la función del profeta. Él mismo tenía que ir a la guerra, llevando Samuel y no tuvo paciencia, ya por ahí creía, entonces, y bueno, pero a tu llave. Shaya potan yande, shetea potan yande, ofrecer yande, veñande, ya ve el holocausto. Shaya potan la paía yapona, shaya potan la profeta yapona. Ella se cabe, porque yo soy el rey, se abre la amandai, Saúl. ¿Para qué hizo eso? Ahí entonces viene el rechazo total. Y sobre eso, después, a pesar de que él pide perdón, Samuel, en mina se una peñan de Yarata se perdona a mí. Y no le perdona, absolutamente. O sea, no le perdona en el sentido consecuencial, ¿verdad? Porque él se atribuye y quiere hacer lo que a él le canta y como él quiere. Incluso todos estos libros que nosotros le llamamos los libros históricos, recuerdan, entre las características esenciales y fundamentales es que Dios dirige la historia, Ñande Yaraoya lleva la Ogroguatágina, Coñandere Kobe y nuestra propia historia de nación, pero a cada uno le pone en su lugar. ¿Y quién es el que está de nuevo por encima para poder decir lo que Dios está pidiendo al pueblo? Es el profeta y el sacerdote. Es decir, son los que interpretan verdaderamente la Torá, hoy cualca lleva al pueblo, a la gente, y también el rey, es decir, Ancamosu, tiene que estar supeditado, tiene que estar escuchando y tiene que obedecer lo que dice la Torá. Es decir, tiene que obedecer y escuchar lo que dice el profeta. Apeangola Saúl no yapoya. Saúl entonces, cuando se encuentra en una situación de apuros, cuando se encuentra en una situación en que se tienen que tomar decisiones, o azapá sobre los profetas, o azapá sobre los sacerdotes, a veces la rey, a veces la amandá, se vuelve un dictador en síntesis, ¿verdad? Que está acumulando todos los poderes y le dice, no señor, eso no te corresponde. Y entonces, por eso, como consecuencia de este pecado, como consecuencia de este accionar de Saúl, viene esta desgracia, ¿verdad? Para él. Se encuentra solo. Porque quiere decir, cuando vuelve a insistir que Samuel había muerto, en realidad no quiere decir simplemente que Samuel se murió, ¿verdad? Sino que habemos que el principio, el valor o la capacidad de escucha de la profecía, de la Torá, de los mandamientos de Dios, de construir nuestra sociedad sobre los valores de la Torá, de la Biblia, de los mandamientos del Señor, upeándola o manoágina. Si Samuel ha muerto,
quiere decir que ya no tenemos alguien que nos dirija espiritualmente. Entonces, atención, queridos amigos, porque cuando hay mensaje en baretear es guañande en guanajina. Porque ñande a llevar la llave con cada cosa, ñande a buitebe. Cada cosa y ñande a buitebe. Porque tenemos el poder civil en realidad. O el poder en que se nos da por una cuestión de polis, de organización de la política, dejando de lado todo lo que significan los valores y los principios que tienen que estar por encima de el regir a una nación, que son los valores y principios religiosos. ¿Por qué? Porque la palabra religión no significa simplemente entonces el arrodillarse y poner la manito así junta, etcétera, etcétera, sino que la religión es pensar, elaborar y decir quién somos nosotros, o sea, descubrir nuestra propia esencia, religarte tu propia esencia, Aquí, sin embargo, te presenta y comienza luego con eso. Samuel había muerto. En nuestra sociedad, Dios también, como decían algunos filósofos, ha muerto. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final.
Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. El Día de San Pedro y San Pablo se celebra con una gran solemnidad en el Vaticano. Se trata de los patrones de la ciudad. Y en su homilía, Francisco destacó el celo apostólico que tuvieron los dos apóstoles, cuyo ejemplo muestra que la fe no se debe vivir solo de modo privado. Ma il fine di tutto ciò non è una religiosità intimista, consolatoria, come oggi ci presentano alcuni movimenti nella Chiesa. Una spiritualità di salotto, no. Al contrario. También lamentó que en la Iglesia haya grupos excesivamente cerrados donde ni siquiera dejan entrar a Cristo. Lo dijo al recordar la escena del Evangelio en donde Dios abre la cárcel en donde está Pedro, pero luego al primer papa, una vez libre, no le reconocen en la primera comunidad cristiana. Le porte del carcere sono aperte per la forza del Signore, ma lui affatica per entrare nella casa della comunità cristiana. Quella che è alla porta pensa che fosse un fantasma e non li apre. Quante volte le comunità non imparano questa saggezza di aprire le porte. A Francisco se le notó la voz ronca, aunque eso no le impidió realizar la homilía con esta llamada a la conversión de la Iglesia. En este día de fiesta, la estatua del Príncipe de los Apóstoles se adorna con ornamentos pontificios, cuyo color característico es el rojo. La solemnidad de San Pedro y San Pablo es una de las celebraciones que más unen al Papa con el resto de diócesis del mundo. El pontífice bendice los palios, que más tarde los nuncios impondrán a los arzobispos en sus propias diócesis, aunque normalmente todos ellos viajan a Roma para participar en esta celebración. Hasta 2015, el cardenal protodiácono, el que se encarga de anunciar al mundo el Habemus Papam, era el encargado de imponer el palio a los arzobispos durante la celebración. Ahora, aunque no sea él quien los imponga, sigue presente. Es el encargado de presentar al Papa a los arzobispos presentes. En este caso, el encargado debería ser Renato Raffaele Martín, de 92 años, pero desde hace tiempo le sustituye en funciones el cardenal norteamericano James Michael Hardy. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está, y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido.
mi corazón dañado está y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, 1000 versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe, Antiguo Testamento, y reflexionamos sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos viendo este pasaje que nos habla un poco de Saúl, ¿cierto? La situación de Saúl, estamos en los últimos momentos de la monarquía, y si queremos decirlo así también, de lo que él pensaba que sería una dinastía, ¿verdad? Para Saúl, que al final oyó pavadita, ¿verdad? O sea, no hay ninguna dinastía porque no seguirá nada, ¿verdad? No seguirá. Después ya vendrá David como rey. Y aquí decíamos que lo primero que se nos presenta es ya la muerte de Samuel. Valores, principios religiosos a Montema, ya yucabaite, ya ñambo que añandego aveñañemoy. Entonces, te presenta de cierta manera, comenzando a decir que antes, mientras Samuel todavía estaba con vida, las decisiones de Saúl, porque oyendo y mi veterejina a Samuel, dice, había expulsado del país a los nigromantes y a los adivinos. Los filisteos, ahora se presenta la situación de guerra. Esto era el antes. Veamos ahora la situación nueva. Los filisteos se reunieron y fueron a acampar en Sunem. Saúl concentró a todo Israel y acamparon en Gelboé. Pero al divisar el campamento filisteo tuvo miedo y se estremeció su corazón. Vea que dice una cola de paja ya es enseñando. Porque hemos oído opiliajina. Se secan de formal con anga porque no tengo el apoyo de mi gente. Ya en el capítulo 17, cuando él tendría que haber salido contra los filisteos, contra Goliat, ahí luego ya te presentaba una incapacidad total de parte de Saúl para confrontarse con su enemigo. Al final es David el que va a salir y va a defender, y es el que le va a mantener durante todo su gobierno, su monarquía, luchando, yendo al frente del ejército. En cuanto que Saúl mató a 1000, dice David mató a 10.000. Todo esto te va dando a entender que la fuerza guerrera y la fuerza de la bendición de Dios se da en la medida en que también nosotros estamos en ese diálogo, en esa confianza total con el Señor. A ver, yo esa cállate.
Samuel, sin embargo, aquí ya ha muerto. Entonces Saúl está totalmente debilitado. Cuando estamos debilitados, pero al divisar el campamento filisteo, tuvo miedo y se estremeció su corazón. UPB ya que llama. UPB na ya ikuaima va ya pota. UPB ya pero man ya dispara. UPB ya nañan de pu acabaima hoy a ver. Y lo que hoy nosotros estamos meditando y lo que llevamos adelante un poco nuestra reflexión, el versículo 6, luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Es decir, con la muerte de Samuel viene, entre comillas, el silencio de Dios. El silencio de Dios. Queridos amigos, ¿qué significa el silencio de Dios? ¿Será que Dios tiene que venir? ¿O uta venían de apisabe? ¿O uta lleva tenido su nunu a su bebé ahí tenían de algo? Y no, queridos amigos. El silencio de Dios es cuando en tu misma conciencia vos ya no tenés esa noción, Mabio Peñán de Yaramba eres. Y porque nunca has hablado con Dios. Nunca te dejaste tocar por la fuerza y el Espíritu del Señor. Apego el silencio de Dios. Apego dice, estoy vacío de Dios. Entonces, nos enduema, porque la preocupación de Saúl siempre fue su misma persona, siempre fue su mismo gobierno, siempre fue su misma futura dinastía. Toda la persecución que le hace a David era por eso, o que formal David. ¿Se acuerdan cuando se encuentra ahí con su hijo Jonatán? Incluso a su hijo Jonatán le trata muy mal. Hijo de su madre, o sea, le trata muy mal a su propio hijo, ¿verdad? Una vergüenza de la familia, más o menos, pues. Y entonces ahí le dice, recuérdate que mientras este hijo de Jesé, de Iriojera, de Iri David, este hijo de Jesé viva, ni tú, le dice a su propio hijo, ni tú, Jonatán, ni tu propio reino estarán seguros. Ni tú ni tu propio reino estarán seguros. O sea que él estaba pensando y ya estaba diciendo, bueno, Diego será la reputana a ver como el futuro rey. Llegó allá por Beite y nega tu hanguay shandea llevaré continuaina. A opeare ayucas secos arreglos para que no luego te moleste y para que no te estorbe. Porque en cualquier momento te va a quitar el reino. Bueno, esa era la preocupación entonces de nuestro amigo Saúl. Y por eso él se olvida de lo esencial y lo fundamental. A ver, no endui ni no endusei ni no por andui. Va eva peña de ya la oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de todo lo que nos está proponiendo y todo lo que nosotros estamos haciendo? Lleva. Upea entonces indica tú. Entonces aquí, luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Oye, esa baiza, hago anga lleva ojo, peña de ya no debe, oye, bueno, oye, sumbo ese pico, ya de upeya ya puede llevar. En los momentos dolorosos, en los momentos difíciles, UPB te cuñan de mandu a UPB ya lleva ya ponando mis amos, ella venían de ya le interrogó, dice, al divisar el campamento filisteo, a Eucrille formal en el versículo 5 nos decía eso. Entonces, Eucrille ando y cuál va a yapota, va la yapota. Yo estoy vacío de Dios, no sé qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Amábela por anduta, porque Anga, niña de Yara naciendo Ema, Samuel o Manoma, interrogó al Señor, porque Samuel ya no está. Pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Ñan de Yara Ave ya le había dado la sentencia, capítulo 15, había sido rechazado de Endaje Moabima la Tendotá, de Nei Moabima Goave, o Pamala de dinastía, Coanga Ñameta 8. Y esa va a ser la figura de David, ¿verdad? Que más o menos se va preparando de a poquito, e incluso casi como un training, es todo lo que va sucediendo en la vida de David antes de asumir su gobierno. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Al sentir el estruendo, los monjes corrieron hacia las escalas y junto a ellas, en un charco de sangre e inconsciente, estaba tendido el venerable padre Bernardino Realino. Inmediatamente lo llevaron a su celda y pocos minutos después llegaron los mejores médicos de la ciudad de Lecce, y el pueblo, que arremolinado en los alrededores del convento esperaba el desenlace, comenzó a orar y permaneció en vigilia varios días, durante los cuales el comercio cerró y las iglesias fueron las únicas que se mantuvieron abiertas para que los feligreses ofrecieran sus plegarias por el santo. Cuando recuperó el conocimiento y pudo ingerir un poco de alimento, las autoridades declararon esa fecha como día de fiesta. Bernardino Luis Realino, nacido el 1 de diciembre de 1530 en Carpi, Italia, hijo de un diplomático importante que siempre estaba de viaje, creció al cuidado de su madre Isabelle Bellintani, quien además de encaminarlo por la senda de la oración y la devoción a la Santísima Virgen, lo puso en manos de los mejores preceptores de la ciudad. En poco tiempo, sus avances en latín y griego lo habilitaron para estudiar retórica y filosofía, estudios que perfeccionó en Bolonia. Aunque le gustaba la medicina, optó por la jurisprudencia a petición de Clara, una hermosa joven de la que se enamoró, y tras graduarse con honores en Derecho Civil y Canónico, fue nombrado juez y por su juicio, ecuanimidad y buen criterio, detentó ese cargo en varias ciudades y a punto de casarse, murió su amada. Para alejarse de ese dolor, aceptó la plaza de consejero y lugarteniente del gobernador de Nápoles, cargo en el que se distinguió por su probidad y sabiduría, pero su corazón devastado solo encontraba sosiego de rodillas ante la Virgen, en la Eucaristía y en la oración. Por eso, abandonó todo e ingresó a los 34 años al convento jesuita. Como novicio, desempeñó los oficios más humildes, a pesar de haber sido uno de los hombres más poderosos y respetados de la ciudad, y se distinguió por su piedad, por su obediencia, austeridad, y luego de concluir sus estudios de teología, aunque solo deseaba ser un hermano lego y así se los manifestó, sus superiores lo ordenaron sacerdote el 24 de mayo de 1567. Por su fecunda labor con los novicios y los pobres de Nápoles, fue enviado en 1574 a Lecce, en donde fundó en menos de 2 años una iglesia, un convento y un colegio en los que se incrementaron las vocaciones religiosas. La prodigiosa y constante multiplicación de los alimentos para atender a sus estudiantes y seminaristas, la sanación de los enfermos, con solo bendecirlos, su clarividencia para adivinar las intenciones de las personas, su don de consejo y de ubicuidad, lo veían en varias partes al mismo tiempo, el amoroso cuidado con que prodigaba a los presos y a los más desvalidos, le otorgaron una merecida fama de santidad que atrajo a peregrinos, clérigos y dignatarios de toda Italia, incluido el Papa Paulo V. Pues varias veces sus superiores intentaron trasladarlo a otras ciudades, pero cuando la gente de Lecce no se amotinaba, San Bernardino era atacado por la malaria, o le subía fiebre, en fin, se enfermaba. Inclusive una vez en que duró 8 meses enfermo, o se desataban inexplicables e interminables inviernos que dejaban intransitables los caminos, hasta que sus superiores se tuvieron que rendir y dejarlo allí. Durante 42 años fue la luz espiritual de Lecce, hasta que ocurrió su caída y empezó a declinar su salud. Pero aún así, aguantó 6 años más. Y a punto de morir el alcalde de la ciudad, Segismundo Rapana, respaldado por los corregidores, que son el equivalente de los concejales,
emitió un decreto mediante el cual lo declaraban. Fíjese bien, este es el único caso en la historia de la Iglesia, el único caso. Ellos promulgaron ese decreto y lo declaraban santo y patrono de la ciudad de Lecce. Y fueron hasta su lecho a pedirle que aceptara. Ante la insistencia de ellos, San Bernardino Realino tuvo que decirles que sí, aunque no había muerto. Poco después, el 2 de julio de 1616, murió en olor de santidad cuando contaba 85 años. Paradójicamente, apenas fue canonizado oficialmente por el Papa Pío XII en 1947. Por eso hoy día de su festividad, pidámosle a San Bernardino Realino que nos indique cuál es el mejor camino hacia la santidad. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Concebiste en tu seno al Salvador. Salve Madre de Dios, salve Reina del cielo, Señora del Santo Rosario. Hoy tus hijos te aclaman, oh llena de gracia, ruega por nosotros.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Samuel, capítulo 28, y subrayamos el versículo 6. Luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. Bueno, esta es la forma, ¿verdad? Vamos a mirar un poco lo que significa y explicar un poco en la antigua religión y cultura israelita. Sobre todo lo encontramos aquí en la Biblia. Urín y Tumim son los dos nombres que tenemos aquí. Ha-Urín y Ha-Tumim. Entonces, es una frase en la Biblia hebrea asociada con el pectoral del juicio del sumo sacerdote. Entonces, como en el pectoral que utilizaban los sumos sacerdotes. La evidencia en general y cleromancia en particular. La mayoría de los estudiosos sostienen que la frase se refiere a objetos utilizados para discernir la voluntad divina. Entonces, el Urín y el Tumín, ya ellos ven así como dados para interpretar. También se interpreta como ese pectoral, dice, un pectoral que llevaban los sacerdotes. Está relacionado con eso. Se considera que Tumín deriva de la raíz consonántica Tumim, que significa perfecciones. Mientras que Urim deriva de la palabra luces, Urim, luces, y el Tumim, entonces, que significa perfecciones. Ahora, estas derivaciones se reflejan en los textos que encontramos en la Biblia, sobre todo el texto llamado el texto masorético. Los textos masoréticos son aquellos que están sin puntuaciones, es decir, sin vocales. En consecuencia, Urín y Tumín se ha traducido tradicionalmente como luces y perfecciones, o tomando la frase en forma alegórica como revelación y verdad, o doctrina y verdad. Entonces, esto sí que es interesante, ¿verdad? Porque luz, ¿a qué se va a referir? Y a una clarividencia, ¿verdad? A una iluminación. Entonces el sacerdote utiliza el Urín y el Tumim para esclarecer el camino. Es como nosotros hacemos una dirección espiritual, por decir así. Esclarecer un poco la idea, ñamañamí, va a loicoa, va a loicoa peñande pejinan, va a loicoa peñande coebe. ¿Por qué estamos pensando y actuando de esta manera? Eso sería con respecto a esa revelación, ¿verdad? Y ese es el ¿verdad? La luz. Y el Tumim, que en una forma alegórica también se referiría, perfecciones decimos, o sea, a la verdad. Es decir, es como que estamos buscando, esta es la verdad de Dios. Entonces, es más bien una reflexión profunda que está haciendo el sacerdote, el que está dirigiendo el tendotá, o ekara, o mañana, ya calcula y ya guajina. Entonces no es simplemente un adivino también, como que echa las suertes, sino que es una reflexión profunda sobre la situación que se está viviendo. Por eso nosotros decimos, es Dios el que habla a través de. Porque cuando uno se pone en manos de Dios y quiere conocer la voluntad de Dios, hoy puno a la ñaca, o a calcular, o mañana tiene que mirar todos los elementos de un contexto histórico también, ¿verdad? No es que las cosas se solucionan así por acaso, ¿verdad? Digo, ya por casualidad ahí la gente. Nada hay casualidad, sino que siempre es causalidad en todo caso. Es una causa. Es una causa que luego va produciendo elementos como derivación de esa causa. Ya digo, ya es consecuencial, o sea, una consecuencia de algo que nosotros estamos haciendo, de algo que estamos viviendo. Entonces, con el Tumín y el Urín, lo que uno quiere es esa clarividencia, ya es a mí. ¿Por qué esta consecuencia?
Or quiere decir luz, estar iluminado. Y el tumín se refiere a esa perfección, se refiere a esa verdad. Esta es la verdad por la que nosotros tenemos que caminar. Upeala ñande yara yerurea ñande hina arbi ñande yagüero guatana pero yerurea ñande. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión. Seguiremos con más reflexiones sobre este hermoso libro y sobre este capítulo, sobre todo, en que Saúl se encuentra con la nigromante de Endor. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.